Saludos, estudiantes de la Biblia. El título de nuestro tema es la epopeya de Jonás, pero nos centraremos específicamente en la señal de Jonás, los 3 días y 3 noches. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que nos guíe en el transcurso de este tema, que podamos comprenderlo. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Daremos datos históricos. Jonás capítulo 1, verso 3 dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Actualmente Tarsis es el país de España. Desde acá de Palma de Mallorca, una de las islas de España en el Mediterráneo. Desde acá saludamos a nuestros hermanos. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Esa nave es un barco. Jope era un puerto. Actualmente Jope es conocido como Tel Aviv, donde está el aeropuerto del Estado de Israel. Como conocemos la historia, que Jonás fue lanzado al mar. Jonás capítulo 1, verso 17 nos da más información. Entre tanto, el Eterno había dispuesto un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Ahora, este pez, este gran pez, en realidad, ¿qué era? El libro El deseado de todas las gentes nos da información. Página 373 dice: ¿por qué pide señal esta generación? Más señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Entonces, el gran pez era una ballena y hemos demostrado la evidencia. Tenemos que resolver una pregunta vital en nuestro estudio. ¿Qué es realmente el corazón de la tierra? ¿A qué se refería Cristo con esa expresión? Mateo capítulo 12 en el verso 40 dice: porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El corazón de la tierra. Para mayor facilidad en la comprensión de estos términos, 3 días y 3 noches, debo explicar que de acuerdo a Génesis capítulo 1, en el verso 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana, el primer día. Noten que primero fue la tarde y luego fue el día. Es decir, el día completo empieza por la tarde, la parte oscura, 12 horas de parte oscura, y la parte clara, 12 horas, haciendo un día completo. El principio queda establecido, que cuando hablamos de un día completo de 24 horas, ese día empieza por la tarde, la parte oscura. Luego viene la parte clara, 12 horas de parte clara, haciendo un total de 24
horas, un día completo. Sin embargo, cuando Cristo habla sobre los días y las 3 noches, los días que Cristo se refiere en la expresión son días de 12 horas, es decir, solo la parte clara. Leamos lo que dice San Juan, capítulo 11, verso 9. San Juan, capítulo 11, verso 9 dice: respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Noten, acá está hablando de un día no completo, sino solo la parte clara. Por eso él dice, repito la cita que es vital. San Juan 11, verso 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Se está refiriendo a un día no completo, solo a la parte clara. Y la parte clara del día son 12 horas. Cuando Cristo dice que el Hijo del Hombre estaría 3 días, se refiere a 3 días de 12 horas. 3 partes claras de 12 horas. Y cuando dice 3 noches, se refiere a 3 noches, valga la redundancia. Es decir, cada noche 12 horas. Con esta explicación, entonces, aclararemos que el corazón de la tierra no es solamente la tumba. ¿Por qué? Porque Cristo no estuvo 72 horas en la tumba. No estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Solo estuvo Cristo dentro de la tumba 36 horas. Es decir, 2 noches y un día. Lo comprobaremos. Como estudiantes de la Biblia, sabemos que Cristo fue crucificado el día viernes a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Él fue crucificado el día viernes. A la hora novena, Cristo murió. Hora novena en nuestro tiempo sería a las 3 de la tarde del día viernes. Cristo murió. Leeremos la referencia de Lucas. Lucas en el capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 53 dice: y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña donde ninguno había sido puesto aún. Verso 54. Era la tarde del día de la preparación y estaba por empezar el sábado. Y recuérdense que el sábado, el día completo, empieza en la parte oscura y luego viene la parte clara. La parte oscura del sábado nosotros le llamamos viernes de noche. Cristo fue quitado de la cruz y llevado a la tumba, dice que el día de la preparación. Y sabemos que la Escritura, cuando se refiere al día de la preparación, se refiere al día viernes. Eso lo podemos corroborar en Éxodo, capítulo 16, verso 23. El día previo al sábado es el día viernes, el día de la preparación. Es por ello que Lucas, capítulo 23, verso 54 dice: era la tarde del día de la preparación, era la tarde del día viernes y estaba por empezar el sábado. Verso 55. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo. Verso 56. Y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, Cristo fue introducido en la tumba el viernes en la tarde, a las 6 en punto, empezando el día sábado. En realidad, Cristo estuvo el sábado completo en
la tumba. Y también estuvo las 12 horas primeras del día domingo, del primer día de la semana. Es decir, las 12 horas de la parte oscura del día domingo. Nosotros le llamamos sábado de noche. Veámoslo gráficamente. Cristo fue crucificado el día viernes, para ser específicos, a la hora tercera, basado en Marcos capítulo 15, verso 25. Y Cristo el día viernes a la hora novena, a las 3 de la tarde, Cristo murió. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 27 del verso 46 al 50. A las 3 de la tarde del día viernes Cristo muere. Basado en Lucas capítulo 23 del verso 53 al 56, Cristo fue introducido a la tumba el viernes por la tarde, es decir, a las 6 en punto, ocultándose el sol, lo que nosotros le llamamos viernes de noche, que en realidad ya era sábado. Recuérdese que basado en Génesis capítulo 1, el día completo empieza por la parte oscura. Y la parte oscura del sábado son 12 horas, lo que nosotros le llamamos viernes de noche, 12 horas. A partir de que Cristo es sepultado, empiezan a correr las horas, 12 horas en la parte oscura del sábado. Luego viene la parte clara del sábado, otras 12 horas, 12 más 12, llevamos 24 horas Cristo en la tumba. Luego se termina la parte clara del sábado y viene lo que nosotros le llamamos el sábado de noche, otras 12 horas. Pero en realidad lo que nosotros le llamamos sábado de noche, en realidad es la primera parte del día domingo, solo que en la parte oscura. Y usted sabe que Cristo, después de estar en la tumba, la parte oscura del domingo, Él resucita el domingo por la mañana, el primer día de la semana. Entonces, en esta gráfica y en la base bíblica se ve que Cristo en realidad solo estuvo en la tumba 2 noches, primera noche, segunda noche y un día. 2 noches y un día, es decir, 36 horas, 12 horas, parte oscura, 12 horas parte clara y 12 horas parte oscura, 36 horas. Y la expresión de Cristo fue que el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas. Y Cristo solo estuvo en la tumba 36 horas. 2 noches y un día. Así que es imposible definir que solo la tumba representa al corazón de la tierra. Tiene que ser algo más, porque no cuadra. De acuerdo a Mateo, capítulo 12, verso 40, en la segunda parte dice: así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta expresión, el corazón de la tierra, no puede ser el corazón literal de la tierra. ¿Por qué? Según los expertos, el corazón de la tierra, desde la superficie para abajo, tendría que irse 4,000 millas para encontrar el corazón de la tierra. 4,000 millas para encontrar el corazón de la tierra. Y Cristo nunca llegó al corazón de la tierra literalmente. Eso quiere decir que el corazón de la tierra, si no es literal, debe referirse a una expresión que simboliza algo. El corazón de la tierra debe simbolizar, debe representar algo. La pregunta es, ¿qué representa?
Daremos una serie de evidencias bíblicas que cuando Cristo se refirió a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, se refería a estar en manos de los pecadores y en la tumba. Desde el momento que Cristo estuvo legalmente en las manos de los pecadores hasta aún el tiempo en la tumba, involucra el corazón de la tierra y los 3 días y 3 noches. Veamos la primera cita. Mateo, capítulo 20, verso 19. Mateo, capítulo 20, el verso 19 dice: y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Leamos otro verso. En Mateo, capítulo 16, verso 21. Dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declararles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Noten todo lo que está involucrando los 3 días y 3 noches, porque se menciona acá el tercer día. Veamos otra cita más. En Mateo, capítulo 17, verso 22. Mateo 17, verso 22 y 23. Un día en que iban por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Noten, en manos de los hombres. Verso 23. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo capítulo 27, el verso 63. Mateo capítulo 27, el verso 63 dice: y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, dijo: después de 3 días resucitaré. También el libro inspirado en Lucas capítulo 9, verso 22 nos da más información. Lucas 9, 22. Dice: y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 24, verso 21. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Lucas capítulo 18, verso 33. Lucas 18, verso 33. Y después de azotarlo, lo mataron, pero al tercer día resucitará. Ahora vamos a ir a la cita clave para ver que el corazón de la tierra se refiere a los pecadores. Lucas capítulo 24, verso 7. Repito, porque es muy importante. Lucas capítulo 24, verso 7 dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, Cristo, sea entregado en manos de pecadores, Anás, Caifás, etcétera, que sea crucificado y resucite al tercer día. Cristo en manos de pecadores.
el corazón de la tierra, la expresión de Cristo, la expresión de Cristo, el corazón de la tierra, representa a los pecadores. Pero, ¿por qué el corazón de la tierra representa a los pecadores? Sería una pregunta importante. La respuesta lo encontramos en Génesis. Génesis capítulo 3, verso 19. Dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán, de acuerdo a Génesis capítulo 2, verso 7, dice que el hombre fue modelado del polvo de la tierra, pero por causa del pecado, el hombre tiene que regresar a la tierra. Pero no, nuestro punto principal acá es que el hombre es parte de la tierra porque fue tomado de la tierra. Pero como el hombre ha caído en pecado, entonces la expresión de Cristo, el corazón de la tierra, se refiere a los pecadores. Definimos entonces la expresión de Cristo, el corazón de la tierra, representa a los pecadores. Cuando nos referimos a los pecadores, hacemos alusión a Anás, Caifás, Pilato, Herodes. Sorprendentemente, no solo los pecadores tuvieron a Cristo en el momento de juzgarlo, en el momento de crucificarlo, sino aún en la tumba los pecadores tuvieron control del Hijo del Hombre. Comprobémoslo. Mateo capítulo 27, verso 62. Mateo 27, 62. Al día siguiente, que viene después del día de la preparación, se juntaron los principales sacerdotes, los fariseos ante Pilato, pecadores. Verso 63, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, dijo: después de 3 días resucitaré. Verso 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Noten, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, para que no vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos. Verso 65. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Verso 66. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. Sorprendentemente, aún los pecadores tuvieron control del Hijo del Hombre, aún estando en el sepulcro, en la tumba. Es por ello que no queda ninguna pizca de duda que el corazón de la tierra se refiere a los pecadores: Anás, Caifás, Pilato, Herodes, etcétera, todos los que tuvieron involucrados. El corazón de la tierra representa a los pecadores. Para comprender el punto de partida de los 3 días y 3 noches, tenemos que comprender la fiesta de la Pascua. Debo mencionar que el sábado del 7º día es una fiesta de un día. ¿Qué celebramos? Celebramos la creación. Entonces, el sábado del 7º día es una fiesta de un día. Como es una fiesta de un día, solo requiere un día para la preparación. Y usted conoce que el día de preparación para el sábado es el viernes. Pero
También tenemos la fiesta de la Pascua, que era una fiesta de 7 días. Si era una fiesta de 7 días, requiere más días para la preparación. Veamos lo que dice Levíticos capítulo 23, el verso 5 y 6. El 14 del primer mes al atardecer es la Pascua del Eterno. Verso 6. El 15 de ese mes es la fiesta solemne del pan sin levadura, en honor del Eterno. Durante 7 días comeréis pan sin levadura. 7 días de fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Cuántos días se requería para la preparación de esta fiesta? Para ello, iremos a Éxodo capítulo 12, el verso 3. Decid a toda la congregación de Israel, el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por cada casa. El 10 del primer mes se tenía que apartar al cordero. Éxodo capítulo 12, verso 6 dice: lo guardaréis, ¿a quién? Al cordero. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes. Del 10 al 14 tenemos 4 días. Estos 4 días eran los días de preparación para la fiesta de la Pascua, que consistía en 7 días. El último día de la preparación para la fiesta de la Pascua era el día 14. Para ello iremos a Éxodo capítulo 12, el verso 6. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. El día 14 era el último día de la preparación para la fiesta de la Pascua. El primer día de la fiesta de la Pascua era el día 15. Leamos lo que dice Números, capítulo 28. Números, capítulo 28, verso 16 y 17. El 17 en especial, pero leeremos también el 16. El 14 del primer mes será la Pascua del Eterno. Verso 17. El día 15 de este mes será fiesta. Por 7 días comerán pan sin levadura. Entonces se define el último día para la preparación de la fiesta de la Pascua, que consistía en 7 días, era el día 14. El último día para la preparación de la fiesta de la Pascua era el día 14. El primer día de la fiesta de la Pascua era el día 15. Ahora, veamos lo que dice Éxodo capítulo 12, el verso 6. Lo guardaréis al cordero hasta el 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo inmolará. Algunas versiones dice, lo inmolará al atardecer. Debo decir que es una traducción incorrecta, al menos ese verso. Lo inmolará al atardecer. No debe decir así. ¿Por qué? Porque en el original hebreo no dice lo inmolará al atardecer. En el original hebreo dice lo inmolará entre las 2 tardes. 2 tardes. También usted lo puede comprobar en alguna versión
en español, pero versión antigua de preferencia, que dicen, lo inmolará entre las 2 tardes. El cordero tenía que ser muerto entre 2 tardes. Una tarde le pertenece al día 14, es decir, al ocultarse el sol en el día 14, y la otra tarde le pertenece al día 15. Acuérdese que el día completo, basado en Génesis capítulo 1, empieza en la parte oscura y la segunda parte es la parte clara. La segunda tarde se refiere a la tarde o a la parte oscura del día 15. Entre la tarde del día 14 y la tarde del día 15 se tenía que matar al cordero. Justo cuando se ocultaba el sol en el día 14 y empezaba el día 15, justo en ese instante se tenía que matar al cordero para la fiesta de la Pascua. En realidad, ¿cuándo se comía al cordero de la fiesta de la Pascua? En el día 15. El primer día de la fiesta de la Pascua. Ahora veamos si Cristo comió la Pascua con sus discípulos. Mateo capítulo 26, el verso 19 al 21 nos da información. El 19 dice: los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Verso 20. Al atardecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Verso 21. Y mientras comían, les dijo: os aseguro que uno de vosotros me ha de entregar. Mientras comían la Pascua, ellos comieron la Pascua y seguían las mismas reglas establecidas en Éxodo 12. La fiesta de la Pascua se tenía que celebrar en el primer mes. Lo puede corroborar en Éxodo capítulo 12, verso 2, en el primer mes. También debemos de recordar que el último día de la preparación para la fiesta de la Pascua era el día 14 y el primer día de la fiesta de la Pascua era el día 15. 2 días sumamente importantes. El día 14 y el día 15. Fueron días del primer mes. El día 14 y el día 15 del primer mes del año 31 es donde nos estamos enfocando. El día 14 del primer mes del año 31 cayó un día miércoles. El día 15 del primer mes del año 31 cayó en un día jueves. Así que el día 14 cayó un miércoles. El día 15 cayó un jueves. Importantísimo saber estos datos. ¿Y cómo sabemos que el día 14 cayó día miércoles? Como estudiantes de la Biblia sabemos que Cristo resucitó el primer día de la semana, es decir, resucitó el día domingo. Pero, ¿en qué parte del domingo Cristo resucitó? La Biblia dice que resucitó muy de mañana el primer día de la semana. Es decir, resucitó muy de mañana el día domingo. Si nosotros retrocedemos desde las 6 de la mañana del día domingo, si retrocedemos 3 días completos, llegaremos al día miércoles de noche. Es una manera de comprobar que el día 14 cayó un día miércoles. Cristo, luego de comer la Pascua con sus discípulos, estableció la Santa Cena. Seguidamente se dirigió con discípulos seleccionados al jardín del Getsemaní. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 22.
Específicamente leeremos cuando Judas lo traiciona. Lucas capítulo 22, verso 47 y 48. El 47 dice: mientras Jesús estaba aún hablando, llegó una turba, el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Verso 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y ustedes conocen el resto de la historia. Sin embargo, vamos a resaltar un punto importante: la hora en que Judas lo traiciona, es decir, la hora en que la turba llega a arrestar a Jesús. Lucas capítulo 22, el verso 53 dice así: cada día estuve con vosotros en el templo y no extendisteis la mano contra mí. Cada día estuve con vosotros en el templo y no extendisteis la mano contra mí. Pero esta es vuestra hora en que reinan las tinieblas. Lo que estaba reinando era las tinieblas. Es decir, cuando arrestan a Cristo lo hicieron de noche. Para ser más específicos, el espíritu de profecía nos ayudará en el libro El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes, en la página 647, el capítulo se titula Ante Anás y Caifás. Repito, El deseado de todas las gentes, página 647. Dice: llevaron apresuradamente a Jesús al otro lado del arroyo Cedrón, más allá de los huertos y olivares, y a través de las silenciosas calles de la ciudad dormida. Era más de medianoche y los clamores de la turba aullante que le seguía rasgaban bruscamente el silencio nocturno. Era más de medianoche cuando lo arrestaron. Ahora veamos los juicios que le realizaron a Jesús. En total fueron 7 juicios, porque después de que lo arrestaron, lo juzgan. Vamos a ir al deseado de todas las gentes en la página 708. El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes, página 708. El capítulo se llama Consumado es. El deseado de todas las gentes, página 708. Dice: el Salvador apresado a medianoche en el Getsemaní, arrastrado de aquí para allá desde el palacio al tribunal, emplazado 2 veces delante de los sacerdotes, 2 veces delante de los sacerdotes, 2 veces delante del Sanedrín, 2 veces delante de Pilato, y llevado una vez, dice, y una vez delante de Herodes. En total, 7 juicios que se le realizó a Cristo. Y el 7 es número perfecto. Comprobemos estos 7 juicios que el espíritu de profecía dice. Ahora comprobémoslo en la Biblia. San Juan capítulo 18. San Juan 18, verso 12 y 13. Después de llevar a Jesús, lo llevan ante un personaje. San Juan 18, 12 y 13. Entonces los soldados, el tribuno y los guardas de los judíos
prendieron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote de ese año. Anás era ex sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote de ese año, del año 31, era Caifás. Pero como el pueblo respetaba mucho a Anás por ser mayor y por tener más experiencia, primero lo llevan a Jesús ante Anás. Y Anás lo juzga. Ahí va uno. Luego lo llevan a Caifás. San Juan 18:24 dice: entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Llevamos dos juicios, el de Anás y el de Caifás. Por eso el espíritu de profecía dice que dos veces fue juzgado ante los sacerdotes, uno ante Anás y uno ante Caifás. Llevamos dos. Mateo capítulo 26, verso 57 dice: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Noten que aquí ya está Caifás y también están los escribas y los ancianos reunidos. Es el tercer juicio hacia Jesús, donde está el sumo sacerdote y el resto del Sanedrín. Y este juicio ante el Sanedrín fue durante la noche. Leamos Mateo capítulo 26, verso 66. Dice: ¿qué os parece? Le preguntan al Sanedrín, ¿qué os parece? Ellos respondieron: es culpable de muerte. Fue de noche cuando el Sanedrín dijo: es culpable de muerte. ¿Cómo yo sé que era de noche? Bueno, Mateo capítulo 27, verso 1 dice: llegada la mañana. Si no había llegado la mañana, todavía era de noche. El Sanedrín juzgó a Cristo de noche. Y eso está registrado en Mateo 26, verso 57 hasta el verso 75. Pero por segunda vez el Sanedrín juzgó a Cristo, pero ya no de noche, en esta ocasión de día. Mateo 27:1 dice: llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, en consejo contra Jesús, acordaron entregarlo a muerte. Pero ¿por qué el Sanedrín juzgó nuevamente a Cristo llegada la mañana? Debe haber una razón lógica. ¿Saben por qué? Porque era ilegal juzgar a un hombre de noche. Era ilegal. Legalmente se podía juzgar a un hombre de día. Por eso dice Mateo 27:1, llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, en consejo contra Jesús, acordaron entregarlo a muerte, llegada la mañana, porque ellos bien sabían que era ilegal juzgar a un hombre de noche. Comprobemos esto. El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes. El capítulo se llama Ante Anás y Caifás. En la página 656 dice: el Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. Un fallo legal no podía pronunciarse sino a la luz del día. Por eso Mateo capítulo 27:1 dice: llegada la mañana, todos reunidos, el Sanedrín acordó crucificar, matar a Cristo, llegada la mañana, legalmente. Formalmente, Cristo estuvo en las manos de los pecadores desde el juicio legal
realizado en la mañana por el Sanedrín. Desde ese momento, Cristo estuvo en las manos de los pecadores. Hasta aquí llevamos 4 juicios, 2 realizados por los sacerdotes, 2 realizados por el Sanedrín. Nos faltan 3 juicios para completar los 7 juicios. Después de ser juzgados por el Sanedrín en la mañana, legalmente, fue Cristo enviado ante Pilato. Lo podemos ver en Mateo capítulo 27, el verso 2. Después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Hasta aquí, ante el juicio de Pilato, llevamos 5 juicios. Luego es enviado a Herodes. Lucas capítulo 23, el verso 7 dice: al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en esos días estaba en Jerusalén. Verso 11. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció, lo vistió con un espléndido manto y lo devolvió a Pilato. Hasta aquí en el juicio de Herodes llevamos 6 juicios. Luego de Herodes dice que fue llevado ante Pilato por segunda vez. Se completó los 7 juicios hacia Jesús. Un juicio perfecto porque es el número 7. Ahora veamos el punto de partida de los 3 días y 3 noches. Recordando que el día 14 fue un día miércoles, el día 15 fue un día jueves, es decir, el jueves del primer mes del año 31. Seguidamente Cristo estableció la Santa Cena y fue al jardín del Getsemaní. Luego Judas lo traiciona, lo arrestan, y eso va ocurriendo en la parte oscura del jueves, porque el día completo empieza en la parte oscura, luego la parte clara. Lo arrestan a Jesús en la parte oscura del jueves, lo llevan ante Anás, ante Caifás, luego ante el Sanedrín, luego ante el Sanedrín otra vez. Pero como era ilegal juzgar a un hombre de noche, los 2 juicios ante Anás y ante Caifás fueron ilegales. El juicio ante el Sanedrín de noche fue ilegal. Ellos tuvieron que esperar que llegara la mañana. ¿La mañana de qué día? La mañana del día jueves. La mañana del día 15. Mateo capítulo 27, verso 1 dice: llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, en consejo contra Jesús, acordaron entregarlo a muerte. Desde aquí, desde el juicio legal de Cristo ante el Sanedrín, el jueves por la mañana, este es el punto de partida de los 3 días y 3 noches. Veámoslo gráficamente para nuestra mayor comprensión. Observemos la siguiente gráfica detenidamente, porque es la señal de Jonás. Recordando que Génesis capítulo 1 deja un principio, que el día completo empieza primero por la parte oscura, que es 12 horas de parte oscura, conocido por noche, 12 horas. Luego viene la parte clara del día, 12 horas, 12 de noche y 12 de día, hace un total de 24 horas el día completo. Recordemos que Cristo comió la Pascua el día 15. Y el día 15 cayó en un jueves.
El día completo de jueves primero empieza por la parte oscura y luego por la parte clara. Cristo comió la Pascua en la parte oscura. Después de comerlo, después de ir al jardín de Getsemaní, Jesús es arrestado en la parte oscura del jueves. Luego es llevado ante Anás, Caifás y el Sanedrín. 3 juicios ilegales de noche. Luego dice Mateo 27:1. Llegada la mañana, mañana o parte clara del jueves. Llegada la mañana, a las 6 a.m. Llegada la mañana, fue juzgado Cristo nuevamente por el Sanedrín. Solo que este juicio, llegada la mañana, es el juicio legal que se le hace a Jesús. Desde este momento legal, Cristo es puesto en las manos de los pecadores. Desde aquí se empieza a contar los 3 días y 3 noches, porque el corazón de la tierra son los pecadores. Y Cristo, al ser puesto en las manos de los pecadores legalmente, desde allí, Él está dentro del corazón de la tierra. Ahora, tenemos la parte clara del jueves, la parte clara, llevamos un día. Luego tenemos la parte que le llamamos jueves de noche, que en realidad es la parte oscura del día viernes. La parte oscura del viernes, una noche. Luego viene la parte clara del viernes. Llevamos 2 días. 2 días. Luego viene lo que nosotros llamamos viernes de noche, lo que en realidad es la parte oscura del sábado. Luego viene la parte clara del sábado. Y seguidamente viene la parte que nosotros llamamos como sábado de noche, que en realidad es la parte oscura del domingo o la parte oscura del primer día de la semana. Cuando terminó la parte oscura del primer día de la semana, empezó la parte clara del primer día de la semana, cuando Cristo resucitó. Entonces, desde el juicio legal de Cristo ante el Sanedrín el jueves en la parte clara hasta la resurrección de Cristo, tenemos exactamente 3 días y 3 noches. Contemos. 1 día, 2 días, 3 días. Ahora contemos las noches. Primera noche, segunda noche y tercera noche. 3 noches, 3 días y 3 noches. Esta es la señal de Jonás. La Biblia, la palabra de Dios, es profunda. La señal de Jonás. Los 3 días y 3 noches. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube llamado El Reto Divino, puede hacerlo y recibirá un video nuevo cada semana. También puede localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del monte Sion.